Hola, yo soy Elisa Contreras, tengo 20 años y soy estudiante en UPAED. Quiero comenzar diciendo que me gusta mucho el nombre de este evento, Vocación al Amor, y me encantaría saber por qué ustedes consideran que tenemos este llamado. Personalmente creo que esto es así, porque fuimos creados a partir de ese amor, y solamente en la entrega de nosotros mismos y en el amar al otro podemos hallar plenitud. Un buen ejemplo de esto es la vocación al matrimonio entre hombre y mujer, que mediante la gracia, el esfuerzo y el sacrificio conforman una familia. Creo que es una forma bellísima de entregar la vida en el amor. Finalmente, me gustaría añadir que sin importar si uno se siente llamado o no al matrimonio, todos tenemos un llamado y anhelamos profundamente una vocación en el amor. Por eso, me gustaría preguntarles, ¿qué se puede hacer para ayudar y fomentar la formación de vocaciones en el amor y qué herramientas se pueden y se deben de dar para esto? Muchas gracias. Agradecemos el que continúen en la 16ª emisión del encuentro. Sin más preámbulo, damos continuación al programa con el panel Universidades Generadoras de Cultura, con la participación de la doctora Joanny Paola Rodríguez, rectora de la Universidad Anáhuac, Oaxaca, el doctor José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón, y el doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP, quien fungirá como moderador. A continuación, daremos paso a presentar una breve semblanza del moderador. El doctor Emilio José Baños Ardavín ha colaborado constantemente en organismos de participación social como el Consejo Empresarial para la Inversión y el Desarrollo del Sureste, CEIDES, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de la cual es consejero en Puebla. A principios del año 2012, fue invitado a formar parte de la Junta de Gobierno de UPAEP y en noviembre de ese mismo año deja de ser miembro de ella para asumir la Dirección General de Desarrollo Humano y Administración en esta universidad. Más tarde, en abril de 2013, la Junta de Gobierno lo designa rector de la UPAEP para el periodo comprendido de agosto 2013 a julio 2016. Ha sido ratificado en el mismo cargo en 2 ocasiones, mayo 2016 y en agosto de 2019, por un periodo de 3 años más. En el año 2017 obtuvo el grado de doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Representa a UPAEP en los siguientes organismos: en el Consejo Nacional de la ANUIES, el Consejo Consultivo Región Centro Puebla de Christus Muguerza, el Consejo de Universia, el Consejo de Gobierno de la Universidad Intercontinental, en Ceneval como miembro del Consejo Directivo, en FIMPES como miembro de las comisiones de Asuntos Jurídicos, de Movilidad Internacional y de la Comisión Permanente para el Estudio y Actualización del Sistema de Acreditación. En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, representa al consorcio universitario. Damos inicio al panel. Damos la palabra al doctor Emilio José Baños Ardavín. Muchas gracias, Maye. Gracias a todos los organizadores del encuentro y sobre todo gracias, Joanny, padre José Manuel, por acompañarnos, grandes amigos, también, digamos, grandes conversadores en diferentes momentos, en diferentes temáticas respecto de la educación superior y de toda la cuestión social y humanística que nos reta como sociedad y como humanidad. Me permito ahora presentar rápidamente también a la maestra Joanny y a el doctor José Manuel, para que luego ya pasemos a las intervenciones y a todo el desfogue de este panel. La maestra Joanny Paola Rodríguez Villegas es rectora de la Anáhuac, como se ha mencionado, Anáhuac, Oaxaca.
En el año 2017 se convirtió en la primera mujer en asumir la rectoría en los 53 años que tiene la vida, que tiene de vida la red de universidades Anáhuac. En cuanto a su trayectoria académica, es licenciada en Educación Especial y maestra en Educación. Cursó el doctorado en Evaluación Educativa. Ese mismo año recibe un reconocimiento de mujer líder por parte de Canacintra, Oaxaca. En el 2020 fue nombrada consejera de la Comisión de Educación del Consejo Directivo de la Coparmex, capítulo Oaxaca. Desde hace más de 20 años se ha desempeñado en el ámbito educativo en todos los niveles. Muchas gracias, Joanny, de nuevo por acompañarnos. Por su lado, el doctor José Manuel Azún Jordán es sacerdote de la Orden de las Escuelas Pías, Escolapios. Es desde mayo 2014 rector de la Universidad Cristóbal Colón, la Universidad de los Escolapios en Veracruz. En cuanto a su formación, estudió magisterio en matemáticas en Zaragoza, España, y las licenciaturas en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Teología en Salamanca y en Roma. Estudió maestría en el programa de liderazgo organizacional, el doctorado también en educación en Columbia University en Nueva York. Ha sido maestro de primaria, secundaria, preparatoria, así como catedrático e investigador en varias universidades en España y en Estados Unidos. Y ha trabajado en educación de adultos en el sector público de España, donde además fue asesor y ponente de la Ley de Educación Permanente de Aragón y ha colaborado en proyectos internacionales de la UNESCO en África. Pues bueno, esto promete ser un panel pues muy interesante por la temática que justo la vamos a abordar en, desde luego, todo el contexto de este encuentro, pero con tres ejes que pues nuestros panelistas nos ayudarán a reflexionar e indagar en ellos. Por una parte, escudriñar un poco cuáles son las amenazas socioculturales en la educación integral y su interconexión en el desarrollo matrimonial. Por otra, la vida familiar y estudiantil en el contexto de la pandemia, como la han vivido nuestras comunidades universitarias. Y, desde luego, los nuevos retos de la educación universitaria en la construcción familiar, con todas las nuevas variables que hemos estado analizando, con los retos que supone y, sobre todo, con la idea y yo diría la misión de la universidad en configurar una visión de futuro de esta sociedad que está llamada a transformarse, a repensarse y a proyectarse para construir una nueva dinámica desde la óptica del humanismo y en este caso también de lo que compartimos como instituciones que se enmarcan en el pensamiento social cristiano. Así que sin más, pasamos ahora a la intervención. Le pediría a la doctora Joanny que inicie y después le daremos la palabra al padre José Manuel. Adelante, Joanny, muchas gracias. Claro que sí, Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también con mucha estima al padre José Manuel Azún. Pues dice la Ex Corde Ecclesia en su número 32, si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas. Verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Y considero justamente que este encuentro pues viene a enarbolar esa valentía, la cual celebro y comparto. Y entrando en el tema, pues la cultura respira en el alma de cada miembro de una sociedad. Si en ella prevalecen valores que elevan al hombre y lo humanizan, pues esa cultura vale muchísimo la pena. Pero si prevalecen los que lo cierran en sí mismo y solo ponen en juego sus fuerzas sensitivas e instintivas, pues esa cultura deshumaniza. Y es lo que estamos observando en estos momentos. Comenzaré por señalar que conforme veo que avanza el tiempo, pues es evidente el desinterés por el bien auténtico de la sociedad y cada vez hay una más marcada imposición de un modelo cultural único. Así que la tentación de cada nueva generación de repente es comenzar todo otra vez, como si el pasado no significara lo suficiente. Por lo tanto, para que la cultura no muera, sino al contrario se humanice mucho más, es necesario abrirse al diálogo. Y este diálogo es con quien puede no pensar igual
con quien tiene otro lenguaje, otros intereses, que tiene otros puntos de referencia históricos, otros acontecimientos que han marcado su vida y aspiraciones completamente distintas. Pero justamente es la universidad quien ofrece esta posibilidad, siendo ese diálogo el núcleo existencial de la cultura definitivamente. Entonces, cuando se dialoga, pero para buscar la verdad e ir más allá de los intereses particulares, podemos estar hablando de hacer cultura. Desde mi óptica como mujer, como madre de familia, como esposa, como rectora, como académica, como docente, ¿no? Desde mi experiencia de vida, viendo 20 años, ¿no? A lo largo del ámbito educativo y humanamente, pues he podido constatar que hay un principio integrador que sí que es determinante para que logremos hablar de formar hombres y mujeres íntegros. Y se trata de que tengan un ejercicio maduro de la libertad en su vida, pero el principio integrador es la visión antropológica que comparte la dupla formativa. Para mí siempre hay una dupla formativa. El papá, la hija, la mamá con la hija, con el hijo, el maestro, con el alumno, el tutor, con la tutora, etcétera. Mientras compartan una visión antropológica, un buen punto de partida, es posible que se enriquezcan entonces con los valores auténticos del humanismo cristiano. Y para lograr este principio integrador, pues hay que estar a la altura de los retos, ya lo decía Emilio. La cultura actual nos invita a pensar mucho, pero a saber pensar con exigencia. Como le dice aquí la diapositiva, el núcleo de la actividad universitaria es la relación profesor-alumno. Ahí se juega la verdadera formación integral, ahí se construye universidad y ahí se hace cultura. Entonces, el docente tiene que salir al encuentro de la humanidad de cada alumno y acompañarle hasta que éste descubra la búsqueda que le constituye en lo más íntimo de su ser como una persona. Entonces, hace unos años en la Red Anáhuac nos preguntamos si pueden y deben los contenidos de las materias reflejar este principio integrador y ayudar a la universidad a cumplir su misión de formar personas íntegras, maduramente libres y generadoras de cultura que dignifique al ser humano. Y concluimos que efectivamente, ¿no? Se trataba de reflexionar sobre los límites de cada ciencia y además cuál es el alcance de acuerdo a esa ciencia respecto a sus conclusiones de cuál es el concepto de hombre, cuál es el concepto de mujer. Pues no existe una neutralidad antropológica, es decir, en cada acto, en cada decisión, los seres humanos reflejamos lo que somos, reflejamos nuestra cultura. Entonces, cuando estudiamos la realidad desde una ciencia, pues establecemos también criterios y definimos métodos para validar conocimientos. Además, el conocimiento humano que se produce desde la ciencia, desde cada una de las materias que enseñamos en nuestras universidades, pues no está libre de una tendencia. Cada ciencia lleva de manera implícita una forma de ver a la persona, sus características, sus relaciones y sus funciones. Y efectivamente nombramos repensamiento a esta manera específica con una metodología muy puntual en la que el maestro se plantea si lo que enseña en el aula responde a las 4 preguntas que ensanchan la razón. Y entonces da una respuesta al desafío cultural que tiene enfrente. Y el término repensamiento pues se aplica específicamente al esfuerzo de humanizar los contenidos mediante estas preguntas, hacer contenidos más congruentes con la misión de la universidad, con el objetivo de rehumanizar a la persona, el concepto de familia, de matrimonio, de empresa, de medios de comunicación, de economía, en fin, cualquiera de los ámbitos que se pueda transformar para favorecer una vida humana más digna. Si la materia no se repiensa, pues ocurre que se adopta de manera crítica la cultura vigente del momento. Y como se los digo, pues no podemos hablar de una neutralidad. Y me voy a permitir mostrarles un ejemplo muy rápido para que se pueda clarificar lo que he dicho. Van a ver ustedes en pantalla 2 temarios, el temario A y el temario B de una materia de la Escuela de Comunicación. ¿Cuáles son las diferencias? El temario A es una enumeración acrítica de contenidos, basta observarlos, entenderlos, pero el temario B nos muestra la relación de las corrientes con su contribución al bien común. Y entonces empieza a marcar el tema con un fin central y humanizante. Es decir, obliga al alumno, obliga al maestro a discernir, a comparar y a aterrizar
acorde al referente de realidad lo que está aprendiendo. Entonces, este temario B hace una mayor contribución a la formación integral, porque ya trae una visión profundamente humana y social de la profesión, dado que, como ven, conecta con conceptos del bien común. Hay una visión crítica del desarrollo cultural, pues se analizan las diferentes corrientes, tiene como primer criterio la dignidad y la centralidad de la persona. Entonces, cuando el maestro enseña con claridad y con una intencionalidad formativa, es completamente radical a cuando lo hace sin distinción, bajo el pretexto de la neutralidad, ¿no? Que es muy vigente en nuestros tiempos, hablar de que tenemos una posición neutral, cuando esto solamente nos hace caer en un pluralismo indiferenciado, que ya fue criticado por Juan Pablo II en la Fides et Ratio. Entonces, si son temarios más humanos, son temarios repensados. No se trata de cualquier ejercicio, sino de un verdadero esfuerzo por volver a pensar. Y concluyo. Hace 4 años nos convencimos de que más personas en el mundo universitario tenían que estar en la misma sintonía del repensamiento y nos dimos al reto de encontrarlas. Y se lanzó desde la Universidad Francisco de Vitoria, junto con la Fundación Joseph Ratzinger, este premio que se llama Razón Abierta. Y este premio busca reconocer a aquellos profesores investigadores universitarios a nivel mundial que están sabiendo a través de sus trabajos dar evidencia de un diálogo profundo y crítico desde su ciencia particular con las 4 cuestiones que ensanchan la razón de cara a buscar ampliar el sentido crítico de la visión cultural que se nos está presentando el día de hoy. Entonces, les muestro finalmente los últimos trabajos que ganaron el año pasado. Muy interesante, uno que está en la esquina inferior del lado izquierdo, es una propuesta de atención psicológica integrando familia, trabajo, aspectos de la persona, salud, es decir, considerando a la persona en todo lo que conlleva su integralidad. Y bueno, pues al día de hoy todas las universidades estamos haciendo este esfuerzo en la red Anáhuac y en la red del Rerum Christi, repensando y nos vamos dando cuenta de lo mucho que nos falta por avanzar. Las condiciones actuales generan un reto mayor, pero creemos que es la oportunidad para que más personas se abran a la posibilidad de dialogar. Entonces nos entusiasma muchísimo no detenernos, pero sobre todo poder contagiar en el camino a otros más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joanny. Muy interesante, provocaciones también muy prácticas. Recuerdo también con muchísimo cariño a esto que decías del repensamiento, justo en el 40 aniversario de la universidad, hace ya 8 años casi. Una de las inspiraciones para el replanteamiento de esta reflexión pues fue justamente los trabajos que se estaban haciendo en la Francisco de Vitoria, ya en los, digamos, prolegómenos de todo este ejercicio que han hecho durante tanto tiempo, pero que me parece exige esa actitud también autocrítica para saber realmente dónde estamos parados y nosotros qué tanto como comunidades estamos atreviéndonos a abrirnos incluso internamente al diálogo, a una posición mucho más abierta, pero como dice, siempre con ese compromiso de buscar, de acercarnos más a la verdad, a las realidades y sobre todo las más profundas que son las antropológicas. Muchas gracias, Joanny. Vamos ahora con el padre Azún. Adelante, padre José Manuel. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, Emilio y Joanny, por compartir este panel y muchísimas gracias a los organizadores. Extraordinario todo lo que se está compartiendo y todo el diálogo que se está teniendo. Yo voy a ser un poco más simple y humilde en mi propuesta. Les voy a hacer una reflexión, compartir, para abrir diálogo quizá, ¿no? Una premisa primero sobre si la universidad genera cultura, qué matices se pueden añadir allí. Y luego como 3 claves que a mí me parecen, hay más, pero 3 claves importantes precisamente para que nuestras universidades católicas y de inspiración cristiana generen pues una cultura que genere precisamente esas transformaciones que queremos, ¿no? Y con una pequeña conclusión. La premisa que me atrevo a formular es matizar esa frase, ¿no? De la universidad es generadora de cultura, la respuesta es sí, obviamente, pero
quisiera que nos hiciéramos conscientes de que la universidad, esa pretensión que siempre hemos tenido de universalidad, de abrazar el universo del conocimiento, en estos últimos tiempos, con todo lo que está sucediendo, con la cantidad de transformaciones en torno a lo social, a lo económico, pues estamos perdiendo ese monopolio del aprendizaje, ¿no? No solamente somos cada vez más conscientes de que se aprende a lo largo de toda la vida, sino también a lo ancho de toda la vida, que hay muchas formas más de aprender. Entonces la universidad al menos está erosionándose ese monopolio que tenía un papel especialmente relevante, casi monopólico, sobre el ayudar a las personas a integrarse de una manera crítica en la sociedad, ¿no? Luego está todo el universo de temas de la cultura. Desde luego que yo pienso que en las escuelas y en las universidades seguimos creyendo en que elevamos el nivel cultural, la inteligencia colectiva. Nuestras universidades católicas están de acuerdo en que no reproducimos las desigualdades sociales, sino que transformamos a las personas y a la sociedad, ¿no? Y que, a pesar de eso, pues esa cultura más, vamos a decir, aristocrática, pues de alguna forma ya se ha disuelto en muchas otras pues interpretaciones, pero yo creo que como universidades católicas tenemos que centrarnos en que la cultura que generamos es, como lo definió San Juan Pablo II, es el esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y el hombre como modo de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. Sin olvidar, pues, que toda esta reflexión que elaboramos en muchos ámbitos, que es lo que tradicional y antropológicamente se llama cultura, nosotros como católicos no podemos olvidar que es un modo de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. Así que sí, nuestras universidades católicas tienen una propuesta cultural. Y quisiera simplemente, pues, no sé, esbozar 3 claves. Son universos, son muy, muy complejos y difíciles, pero quisiera al menos esbozar 3 claves de esa propuesta cultural que estamos tratando de llevar adelante en las universidades católicas. La primera es los límites del desarrollo. Nos lo ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si y tantas otras maneras, tantas otras personas y pensamientos. La idea de que el desarrollo es infinito, que bueno, el progreso hacia el futuro no tiene fin, que incluso si no, siempre vamos a encontrar soluciones tecnológicas a cualquier problema que se nos presente, pues eso sabemos que no es así. Que el desarrollo desde lo físico, desde la propia naturaleza, tiene unos límites. Y vemos que después de 100 años de combustibles fósiles, por ejemplo, pues tenemos las consecuencias de todo el cambio climático que estamos sufriendo, con todas las consecuencias sociales que esto está conllevando, de desplazamientos, de desigualdad, de polarización económica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que desde hace muchos años se pensaba que no tenía final, que era un progreso infinito, ahora somos conscientes de que hay unos límites. Y entonces, la educación, que desde hace mucho tiempo también se entendía como la humanización de ese desarrollo, como hacerla más humana, tiene que comprender, tiene que meter en su horizonte de comprensión la conciencia de los límites del desarrollo y sus consecuencias locales. El respeto a esa casa común que es la naturaleza y al bien común, que es lo social, esa ecología y esa economía con esa raíz común de la casa en común. Así pues, una primera clave que es todo un mundo sería la conciencia, tomar conciencia de los límites de ese desarrollo y de ese progreso, que nos hace más humildes y más aportadores de un trabajo por un desarrollo mucho más humilde, ¿no? Bueno, el segundo es un tema muy amplio también, que es lo que tiene que ver con los fines y los medios o la tecnocracia, del significado contra el instrumento. Ya lo decía la doctora Joanny. Vivimos una época, como dijo Paul Ricoeur, y se ha recordado muchas veces por el cardenal Rabasi, que en una época en la que hay bulimia de medios, una expansión impresionante de medios, pero se corresponde con una anorexia de los fines.
prevalece la técnica, prevalecen los instrumentos, prevalecen los medios y muchas veces se olvida los fines. Mi propuesta de reflexión es que nuestras universidades católicas y nuestras familias, en esa formación que hacemos, no pueden olvidar los fines. Hay una tentación muy grande ahora en todas las universidades y en el ambiente, ¿no? En la mentalidad dominante, en ese pensamiento a veces que se nos impone, en la que podemos caer en esa tecnocracia, ¿no? En reducir la formación a lo instrumental. Todo este debate de las competencias muchas veces nos puede reducir exclusivamente a lo instrumental. Habermas, ese pensador que todavía vive, hablaba del sistema y el mundo de la vida, de cómo el sistema, que es precisamente esto, todo lo instrumental, va colonizando el mundo de la vida, el mundo donde pues está lo más verdaderamente humano, el diálogo, la esperanza, la vida, en fin. O este pensador coreano que se llama Han, que habla de la sociedad del cansancio, de cómo estamos tan enfermos de positivismo, que él nos ha hecho tan orgullosos de nuestro poder que tenemos la obligación de rendir y si no lo hacemos pues nos agotamos y sentimos la culpa. Todo va a lo mismo, a esa tentación de caer en que reducir la formación a lo instrumental. Y a mí me parece que nuestras universidades católicas, reivindicamos los fines. Sí, formamos abogados competentes, médicos competentes, ingenieros competentes, no solamente técnicamente bien pertrechados, pero con fines además últimos, que dan sentido, que transforman, que tienen en cuenta el bien común, como católicos que colaboran para construir el reino de Dios. Por fin, la tercera clave que me parece muy importante es todo el tema de la verdad. También lo ha mencionado la doctora Joanny. Frente a todo este subjetivismo reinante, ¿no? Donde la interpretación hace que ya no haya hechos, que la verdad es algo que cada una de las personas tenemos dentro de nosotros, nuestras universidades católicas tienen una concepción trascendente de la verdad. Es una verdad que es buscada, que es conquistada, que es adquirida, que nos sumerge en un mar en el que navegamos tratando de encontrar la verdad. En definitiva, para nosotros como creyentes, Cristo realmente es la verdad con mayúsculas. Entonces, en esta guerra cultural de tantas verdades, nuestras universidades católicas proponen esa búsqueda auténtica, esa conquista de la verdad, que no es otra cosa que ayudar a las personas a encontrarse con Cristo, como ese logos, como esa palabra que se ha hecho historia, que se ha hecho cultura. Entonces, me parece que esta es una clave que también pues es todo un universo, pero que nos hace repensar nuestras universidades. Dice San Juan Pablo II también, la palabra se hace lenguaje humano, teniendo en cuenta las diferentes culturas. Entonces, ese lenguaje humano es el vehículo para encontrarnos también con esa verdad. El fundador de los Padres Escolapios, y perdón por la mención, llamaba a los educadores, padres y maestros, cooperadores de la verdad. En este mar, en este océano de tantas posverdades y tantas falsedades y tantas subjetividades y tantas interpretaciones, me parece que una clave para nuestra formación es el considerar la verdad como una verdad trascendente que buscamos y adquirimos. Concluyo. Estas tres claves bosquejadas me parece que nos dan mucho para pensar y para hablar, esos límites al desarrollo, ese no olvidar los fines y no caer en la tentación de quedarnos solamente en los medios, y es también todo este tema de la verdad, constituyen tres claves que forman parte del corazón interno de nuestra cultura universitaria católica. Frente a todos los terremotos y a todas las guerras culturales, un modelo que se basa precisamente en una persona que es humilde porque tiene conciencia de los límites, que es
que es muy consciente de los fines últimos y que busca la verdad. Una persona, en fin, que tiene dignidad, que es la parte objetiva de la persona y una subjetividad en cada persona, pero que se une esa subjetividad y esa objetividad precisamente en la relación con los demás, con el prójimo, siendo, como ya se ha dicho, pues naturaleza humana que es dialógica, orgánica, comunional. Termino ofreciendo una imagen evangélica. Realmente nuestras universidades, nuestras familias, formamos personas, pero no para nosotros mismos, no para encerrarnos en nuestra propia oasis, ¿no?, de nuestra realidad, sino para estar en el mundo. Como dice el Evangelio, sin ser del mundo, pero no dejamos de estar en el mundo. El Evangelio nos propone 3 imágenes muy bellas para pensar cómo podemos ser fermento en esta sociedad para ayudarla a transformar con nuestros estudiantes, con nuestras familias. Ser sal, ser levadura, ser semilla. Abrirse al mundo siendo sal, levadura y semilla. Esa es nuestra, creo yo, unos bosquejos de cómo podemos nuestras universidades y nuestras familias ser formadores de personas realmente pues auténticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre José Manuel. Pues sí, desde luego, estos 3 retos que planteas, pues es un tema que hoy, en nuestro tiempo, no está desde luego resuelto, y que yo lo retomaría para hacerles un planteamiento a los dos en ese mismo sentido. Es decir, tú comentas un primer reto, los límites del desarrollo. ¿Cómo, digamos, la pregunta la anclo a la introducción que hubo, de hecho, a este panel donde Maye nos decía, bueno, me seduce este título o esta provocación de la vocación al amor y cómo de alguna manera generamos esos espacios para, pues, para palpitar con ese sentido, con ese amor con mayúsculas, con esa entrega total, con ese darle un sentido a todo nuestro saber, a todos nuestros avances tecnológicos, etcétera. De manera que en estos límites del desarrollo, con todos los seductor que resultan el avance de las tecnologías, los aparatos de comunicación, todo esto que, pues los nuevos vehículos, estos autónomos, en fin, tanta cuestión, toda la interconexión, el Internet de las cosas, etcétera, toda la cuestión, los avances genéticos en biología molecular, etcétera, bueno, que verdaderamente son seductores. ¿Cómo plantear, qué experiencias pudiéramos compartir respecto de esto, hacerlo propio de la reflexión de los jóvenes? Esta dinámica de en los saberes, en los diferentes proyectos que desarrollan los jóvenes, cómo darle ese sentido, ese para qué. O sea, cómo ubicar bien realmente cuáles son los medios y cuáles son los fines, incluso a nivel personal. O sea, ¿para qué quiero mi carrera? ¿Para qué esta determinada experiencia tecnológica o de servicio social incluso? Y, por supuesto, entenderse como parte de un todo, con un llamado. Decía Monseñor Polvani ayer, un poquito dibujaba los rasgos del humanismo cristiano, que ya ustedes los han referido, en 3 grandes rasgos. Decía, cómo hacer ver testimonialmente que cada muchacho, cada chava está hecho a imagen y semejanza de Dios, de ese ser trascendente, le llamen como le quieran llamar, pero que saben que es algo que los excede, pero que de repente cuesta trabajo o se sorprenden al entender que tienen esa altísima dignidad, que todos la tenemos. Y esa unidad constitutiva, decía como segundo rasgo, que es la que se da única y de forma bellísima en el hombre, en la persona pues humana, ese cuerpo, la unidad de cuerpo, intelecto, alma, que implica, decía, esa integración indisoluble y relacionalidad, o sea, esa alteridad de la que también hablaban ustedes,
esa interacción, decía Joanny, esa dualidad permanente que nos hace ver que somos uno y que estamos hechos para los demás. Y finalmente, el tercer rasgo, decía, que lo tocabas, padre José Manuel, pues que en efecto Dios tiene un plan para cada uno de ellos y a veces no nos la creemos porque el mundo nos dice que somos parte de ese individualismo, de ese simplemente casualidad de que estás existencial, de que estás ahí pues simplemente para disfrutar o para estar en un medio acrítico respecto de las tecnologías, de los placeres, del poder, del dinero, etcétera. El humanismo cristiano. Entonces, ¿qué experiencias ya para cerrar nos podrían compartir de conexión, de cómo vibran los estudiantes o con qué tipo de reactivos, digamos, si me permiten el término, para conectarse y empezar a descubrir y de alguna manera navegar en ese mar apasionante de la verdad con mayúsculas? No sé quién quiera comenzar. Joanny, si gustas. Joanny, sí, por favor. Gracias. Fíjate que escuchando al padre José Manuel, me quedo pensando qué relevante es también observar cómo en este elemento de tecnicismo, de modernidad que estamos observando hay un desafío, pero podemos tener una claridad muy evidente de cómo distinguir los medios de los fines. Cuando habíamos estado viendo la transmisión de misas a través de redes sociales, ¿no? Y de diferentes aspectos en donde la iglesia empezó a ocupar, ¿no? También la tecnología. Y entonces, justamente creo que un punto muy relevante es pensar en cómo podemos anunciar a la cultura contemporánea y a todas estas inquietudes que tienen los jóvenes, pero desde una visión también de una iglesia de futuro. Cómo hablar de un humanismo cristiano para este hombre del presente y del futuro. O sea, creo que realmente el desafío que estamos viendo enfrente es nosotros mismos hacer de la tecnología el medio para los fines auténticos. Y la manera de mostrar cómo se hace es en vivo, ¿no? Ocupándolo tal cual. Entonces, creo que definitivamente es importante darle espacio a la escucha de las inquietudes que tienen los jóvenes, prestar mucho más atención al mundo de hoy, a lo que ellos están clamando, a estas diferencias que nos están diciendo respecto a los conceptos que nosotros tenemos, pero también hacerlo con parte de las reglas del juego, para que podamos efectivamente hacer una contribución a la nueva forma para anunciar a esta cultura contemporánea cómo debe tener un realismo la vivencia de su fe. Entonces, yo miraría sobre todo como por aprovechar también lo que se nos ofrece actualmente. Sí, me gustaría añadir solamente una idea basándome quizá en la presentación de Joanny, de la doctora Joanny, y es que yo creo que en nuestros jóvenes hay una profunda búsqueda de sentido, ¿no? Entonces, nuestra universidad y nuestras familias deben ser muy conscientes de eso. Y entonces, yo creo que la ayuda mejor que podemos hacerles es, como decía Joanny, como decían la red de universidades Anáhuac, a ejercer esa libertad de manera responsable, con finalidad, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un mundo en el que es tan fácil quedarse por seguir utilizando esa analogía, en los instrumentos, en las herramientas, ¿no? Y olvidar que todo tiene un fin, porque aunque nos parezca que no, hay un fin. Entonces nos dejamos manipular muy fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces, hacer conscientes cuáles son los fines que verdaderamente dan significado a una vida, a esa vocación de la persona. Yo creo que todos tenemos experiencias en nuestras universidades y en nuestras familias de ese crecimiento, ¿no? De esa maduración, de ese paso que da el joven en ese sentido. A mí me parece que eso a mí me ayuda a entenderlo o a explicarlo. Muy bien, padre. Pues muchísimas gracias. Gracias, Joanny. Desgraciadamente, como siempre en estas cosas, el tiempo nos empieza a apretar un poco. Pero de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar. Creo que dejan en la mesa
reflexiones sobre las que debemos seguir hilvanando y sobre todo, pues en esto que también el Papa insiste muchísimo, que es atrevernos al diálogo, abrirnos al diálogo franco en esta perspectiva de encuentro. Decía también que si no hay apertura al diálogo, difícilmente se puede hablar de una disposición a trabajar por el bien común. Y en la educación me parece que es fundamental. Difícilmente podemos pretender espacios de formación verdaderamente profundos si no nos abrimos a conocer, a encontrarnos, a mirarnos a los ojos, primeramente con nuestros jóvenes y de ahí con toda la comunidad universitaria. Así que, pues, muchísimas gracias. Con esto damos por terminado el panel. Hay algunas preguntas que ojalá luego nos las puedan compartir y las hacemos llegar al público, pero bueno, tenemos ya que cerrar y enhorabuena, muchísimas gracias y un saludo cariñoso a sus comunidades universitarias. Muchísimas gracias y felicidades por permitir, y gracias por permitirnos participar en esta conversación. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias a toda la comunidad UPAEP. Gracias, Giovanni. Un saludo. Hasta luego. Agradecemos a los 3 rectores por su participación y contribución a esta 16ª emisión del Encuentro de Centros de Cultura. A continuación, tendremos un receso de 10 minutos. Les recordamos que continuaremos puntualmente con el programa a las 10:50 horas, con la ponencia Vocación al Amor y la Utopía del Neutro en tiempos de COVID-19, impartida por Monseñor Hércules Medina Garfias.